Mi esposa me pidió el divorcio y se rió en mi cara, pero dejó de reír cuando su abogado descubrió mi verdadero patrimonio. Hay momentos en la vida en los que una sola conversación cambia todo lo que creías saber sobre tu matrimonio. Para mí, ese momento fue una tarde de martes, sentado en la cocina de mi propia casa, escuchando a mi esposa pedirme el divorcio, mientras se reía. No fue una discusión larga. No fue una pelea dramática. Fue más frío que eso. Ella simplemente dejó caer las palabras como si ya hubiera tomado la decisión hace mucho tiempo. Quiero el divorcio. Así, sin rodeos. Al principio pensé que era una amenaza típica de pelea. Habíamos discutido antes, como cualquier pareja. Pero esta vez su tono era diferente. No estaba enojada. Estaba segura. Le pregunté si estaba hablando en serio. Ella sonrió. No fue una sonrisa nerviosa. Fue una sonrisa de alguien que cree que ya ganó. Sí, totalmente en serio. Yo me quedé callado unos segundos, intentando entender qué había cambiado tan rápido. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero tampoco estaba destruido. O al menos eso creía yo. Entonces dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Además, no tiene sentido seguir perdiendo el tiempo contigo. No levantó la voz. No parecía alterada. Era más bien una mezcla de desprecio y aburrimiento. Como si ya hubiera superado todo. Le pregunté por qué. Su respuesta fue simple. Porque quiero una vida mejor. Ahí fue cuando empezó a explicar lo que realmente pensaba. Según ella, yo era demasiado conservador. Demasiado normal. Nunca tomaba riesgos grandes, nunca hablaba de negocios enormes, nunca presumía dinero. En sus palabras, yo tenía mentalidad pequeña. Eso fue lo que dijo. Mentalidad pequeña. La escuché hablar durante varios minutos sobre oportunidades, éxito, gente que sí sabía moverse en la vida. En algún punto mencionó a un tipo de su trabajo. Un inversionista, según ella. Alguien con visión. No dijo que estuviera saliendo con él. Pero tampoco lo negó. Cuando terminé de escuchar todo, le pregunté algo muy simple. ¿Entonces esto es por dinero? Ella se rió. Literalmente se rió. Por favor, si fuera por dinero, no estaría contigo. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Porque en su mente yo era el tipo mediocre que apenas se mantenía. El tipo que no tenía ambición. El tipo que no tenía nada. Y lo más curioso de todo. Es que en ese momento yo sabía algo que ella no. Algo que cambiaría completamente la forma en que me estaba mirando. Pero no dije nada. Solo la escuché seguir hablando de cómo sería el divorcio. De cómo dividiríamos las cosas. La casa. El coche. Los ahorros. En su mente todo estaba claro. La mitad de todo lo que teníamos. Y lo decía con esa misma sonrisa segura. Como alguien que ya había calculado su victoria. Lo que no sabía. Era que la mayoría de lo que yo tenía ni siquiera estaba a mi nombre. Y eso era algo que descubriría muy pronto. Durante los días siguientes empezó a comportarse como si el divorcio ya estuviera decidido. No hubo intentos de arreglar nada. No hubo conversaciones profundas. Solo logística. Papeles. Mensajes de abogados. Comentarios fríos sobre cómo dividir las cosas. Era extraño ver cómo alguien podía desconectarse tan rápido de años de matrimonio. Pero lo más extraño era la seguridad que tenía. No era la seguridad de alguien que quiere irse. Era la seguridad de alguien que cree que saldrá ganando. Un día, mientras hablábamos de los bienes, dijo algo que dejó claro cómo veía todo. Al menos el divorcio me va a ayudar a empezar de verdad. Le pregunté qué significaba eso. Me miró como si fuera obvio. Con la mitad de lo que tenemos puedo invertir mejor. Tú nunca quisiste hacer nada grande. No respondí. Porque en ese momento entendí algo que hasta entonces no había querido admitir. Ella llevaba tiempo juzgándome. Para ella yo era el tipo que trabajaba demasiado pero no producía grandes resultados. El tipo estable. El tipo predecible. El tipo que no impresionaba a nadie. Y quizá eso habría sido cierto, si mi vida hubiera sido exactamente como ella pensaba. Pero no lo era. Desde hace años yo manejaba mis finanzas de una forma muy distinta a lo que ella imaginaba. No por desconfianza hacia ella al principio. Simplemente por disciplina. Mi padre siempre me enseñó algo muy claro: nunca pongas todos tus activos a tu nombre. Protección patrimonial básica. Inversiones a través de una empresa familiar. Fondos manejados mediante una sociedad. Propiedades registradas bajo otra estructura. Nada ilegal. Solo estratégico. Cuando nos casamos, mantuve ese mismo sistema. Ella sabía que yo invertía. Pero siempre creyó que eran cosas pequeñas. Nunca preguntó demasiado. Y yo nunca sentí la necesidad de presumir. Para mí el dinero era seguridad.
Para ella parecía ser estatus. La primera reunión con los abogados fue el momento en que todo empezó a cambiar. Ella llegó confiada. Su abogado empezó a hablar de bienes matrimoniales, propiedades y cuentas. Luego me tocó a mí entregar la documentación. Mi abogado puso varios archivos sobre la mesa. Primero, nuestras cuentas compartidas. Segundo, la casa. Tercero, algunos ahorros. Hasta ahí todo parecía normal. Pero después empezaron las preguntas sobre activos personales. Y ahí fue cuando la conversación cambió. Porque la mayoría de las inversiones importantes no estaban registradas como bienes matrimoniales. Estaban dentro de estructuras legales que existían antes del matrimonio o estaban protegidas de forma independiente. Mi esposa al principio no entendió. Pensó que era un error. Que faltaban documentos. Que todavía había más cuentas que declarar. Pero mi abogado fue claro. Los activos principales del señor no forman parte del patrimonio conyugal. Hubo un silencio incómodo. Mi esposa miró a su abogado. Su abogado empezó a revisar papeles. Luego me miró a mí. Por primera vez desde que pidió el divorcio, su expresión cambió. Ya no estaba sonriendo. Pero aún no sabía lo que venía. Porque lo que realmente hizo desaparecer su sonrisa fue cuando empezaron a hablar de cifras. La reunión con los abogados continuó en silencio durante unos minutos. Mi esposa estaba revisando los documentos como si estuviera buscando un error. Pasaba las páginas rápido, frunciendo el ceño, esperando encontrar alguna cuenta oculta que justificara la seguridad con la que había llegado. Pero no había error. Todo estaba exactamente donde debía estar. Mi abogado empezó a explicar con calma cómo funcionaba la estructura de mis inversiones. Algunas eran anteriores al matrimonio, otras estaban dentro de una empresa que yo había creado años atrás con mi padre, y otras estaban protegidas bajo acuerdos legales bastante claros. Nada ilegal. Nada oculto. Simplemente, no formaban parte del patrimonio que debía dividirse en el divorcio. Mi esposa levantó la vista del documento. Eso no puede ser todo, dijo. Su abogado miró los papeles otra vez. Luego me miró a mí. ¿Hay más activos personales que deban declararse? Mi abogado respondió antes que yo. Los activos que ya hemos presentado son los únicos que entran dentro del marco del divorcio. Otra pausa. Mi esposa miró al suyo. Pero él tiene inversiones, dijo. Sí, respondió el abogado, pero no todas forman parte de los bienes matrimoniales. Ella se quedó en silencio unos segundos. Y fue ahí cuando preguntó lo que llevaba rato intentando confirmar. Entonces, ¿cuánto tiene realmente? Mi abogado no respondió con dramatismo. Solo dijo la cifra aproximada de los activos bajo la estructura empresarial. No voy a escribir el número exacto aquí, pero digamos que era suficiente para cambiar completamente la conversación. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Pesado. Mi esposa dejó el documento sobre la mesa. La confianza con la que había llegado desapareció completamente. Por primera vez desde que pidió el divorcio, no parecía segura de nada. ¿Por qué nunca dijiste nada de esto? Preguntó finalmente. La pregunta me pareció curiosa. Porque nunca me lo había preguntado antes. Nunca le había interesado demasiado. Para ella yo siempre fui el tipo normal. El tipo que no hacía grandes movimientos. El tipo que no impresionaba a nadie. Le respondí algo muy simple. ¿Por qué nunca preguntaste? Su abogado carraspeó un poco y empezó a hablar de cómo seguiría el proceso de divorcio. La casa se dividiría. Las cuentas compartidas también. Algunos ahorros. Pero comparado con lo que ella imaginaba, era muy poco. Mi esposa no volvió a reír en toda la reunión. Ni siquiera volvió a mirarme de la misma forma. Y cuando salimos del edificio, dijo algo que confirmó todo lo que yo ya sospechaba. Esto cambia las cosas. Pero para mí ya no cambiaba nada. Porque el divorcio no empezó cuando vimos esos documentos. El divorcio empezó el día que se rió en mi cara. Y eso, no se puede deshacer. Actualización 1. Salimos de la oficina de los abogados en silencio. Mi esposa caminaba unos pasos delante de mí por el pasillo del edificio, pero no dijo nada hasta que llegamos al estacionamiento. Se detuvo junto a su coche y se quedó mirando al suelo unos segundos, como si estuviera reorganizando todo lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente habló, su tono ya no tenía la misma seguridad de antes. No entiendo por qué nunca me hablaste de todo eso. La miré unos segundos antes de responder. No había enojo en mí en ese momento, solo una especie de claridad que no había tenido durante años. Porque nunca te interesó saber. Ella frunció el ceño. Claro que me interesaba. Negué con la cabeza. No lo dije para discutir. Lo dije porque era verdad. Durante años había hablado de proyectos pequeños, de inversiones discretas, de planes a largo plazo.
Ella siempre escuchaba unos minutos y luego cambiaba el tema hacia otras cosas, viajes, gente nueva en su trabajo, historias sobre conocidos que presumían coches o negocios llamativos. Nunca preguntó realmente cómo funcionaban mis finanzas. Nunca le importó demasiado. Hasta ahora. Nos quedamos unos segundos en silencio. Entonces dijo algo que confirmó exactamente lo que estaba pensando. Podríamos reconsiderar esto. No dijo arreglar el matrimonio. No dijo intentarlo de nuevo. Dijo reconsiderar. Como si el divorcio fuera una inversión que ya no parecía tan conveniente. La miré con calma. ¿Reconsiderar qué? Ella cruzó los brazos, incómoda. Tal vez fuimos demasiado rápidos con todo esto. Esa frase me hizo soltar una pequeña risa, pero no fue una risa cruel. Fue más bien incredulidad. Porque apenas una semana antes se había reído de mí en la cocina. Había hablado de cómo yo no tenía ambición, de cómo quería una vida mejor, de cómo estaba perdiendo el tiempo conmigo. Ahora la conversación era completamente distinta. La decisión fue tuya, le recordé. Ella suspiró. Estaba enojada. Esa explicación llegó tarde. Muy tarde. La miré un momento y sentí algo curioso, no era satisfacción, ni venganza, ni orgullo. Era simplemente distancia. Como si algo dentro de mí ya se hubiera cerrado. No estabas enojada, le dije finalmente. ¿Estabas segura? No respondió. Se subió al coche sin despedirse y se fue. Esa noche pensé mucho en lo que había pasado. No en el dinero. ¿En la risa? Porque el problema nunca fue el divorcio. El problema fue descubrir cómo me veía realmente. Y eso, ya no se podía ignorar. Lo que no esperaba era lo que pasó una semana después. Porque no fue ella quien volvió a intentar hablar conmigo. Fue alguien completamente diferente. Una semana después de aquella reunión, yo estaba en la oficina cuando recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Contesté pensando que sería algún proveedor o algo relacionado con el negocio. Pero no. Era el abogado de mi esposa. Al principio pensé que era simplemente una actualización del proceso de divorcio, algo normal. Pero la conversación tomó un rumbo extraño bastante rápido. Mi clienta quiere saber si estarías dispuesto a tener una conversación antes de continuar con ciertos pasos legales. La frase estaba cuidadosamente elegida. Demasiado cuidadosamente. ¿Sobre qué? Pregunté. Hubo un pequeño silencio al otro lado. Sobre la posibilidad de resolver esto de una forma diferente. No necesitaba que lo explicara más. Ya entendía lo que estaba pasando. Después de descubrir cómo estaban realmente estructuradas mis finanzas, mi esposa estaba reconsiderando su estrategia. Le respondí con calma. El proceso ya empezó. El abogado fue profesional. No presionó. No insistió demasiado. Solo dijo que su clienta creía que tal vez las cosas habían ido demasiado lejos demasiado rápido. Cuando colgué, me quedé unos minutos mirando el teléfono. No estaba sorprendido. En realidad, lo esperaba. Porque cuando alguien toma una decisión creyendo que tiene todas las cartas a su favor, y luego descubre que no es así, muchas veces intenta cambiar las reglas del juego. Esa misma noche ella me escribió. No era un mensaje largo. Solo decía. ¿Podemos hablar? Antes, ese tipo de mensaje me habría puesto nervioso. Habría pasado horas pensando qué significaba, qué quería decir, qué esperaba de la conversación. Pero esta vez no. La respuesta fue sencilla. ¿Sobre qué? Tardó casi una hora en responder. Cuando lo hizo, el tono era completamente distinto al de aquella tarde en la cocina. Sobre nosotros. La palabra nosotros me llamó la atención. Porque hacía muy poco tiempo había hablado de nosotros como si ya no existiéramos. Le respondí que si quería hablar, podíamos hacerlo en un café cerca de casa al día siguiente. Aceptó de inmediato. Al verla entrar al café al día siguiente, noté algo que no había visto en semanas. Ya no parecía segura. Se sentó frente a mí, jugueteando con la taza de café unos segundos antes de hablar. Creo que cometí un error. No dijo cuál. No dijo cuándo. Solo dejó la frase en el aire. La miré sin decir nada. Entonces continuó. Las cosas se salieron de control muy rápido. Otra vez esa idea. Como si todo hubiera sido una especie de accidente. Pero yo recordaba perfectamente la forma en que se había reído. Recordaba exactamente lo segura que estaba de irse. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? Le pregunté. Ella suspiró. Tal vez no deberíamos divorciarnos. Ahí estaba. No era una disculpa. No era arrepentimiento. Era una propuesta. Y fue en ese momento cuando entendí algo con absoluta claridad. Ella no estaba volviendo por mí. Estaba volviendo por lo que creía que yo tenía. Y eso cambió completamente la forma en que iba a terminar esta historia. Actualización 2.
Me quedé mirándola unos segundos después de que dijera que tal vez no deberíamos divorciarnos. La forma en que lo dijo era curiosa. No era una declaración emocional, ni una disculpa profunda. Era más bien una sugerencia, como si estuviéramos hablando de cambiar un plan de viaje. ¿Por qué? Le pregunté. Ella suspiró y apartó la mirada hacia la ventana del café. Porque creo que tomamos una decisión muy rápida. La frase flotó entre nosotros unos segundos. Yo recordaba perfectamente cómo había ocurrido todo. No había sido rápido. Había sido muy claro. Ella había llegado con una decisión tomada, con una sonrisa segura y con la convicción de que estaba empezando algo mejor. Nada de eso había sido impulsivo. No parecía una decisión rápida cuando te reíste, le dije. La frase hizo que bajara la mirada. No respondió inmediatamente. Estaba molesta, dijo finalmente. No discutí. No tenía sentido discutir sobre eso. Porque la discusión real no era sobre si había estado molesta o no. Era sobre lo que pensaba de mí cuando dijo todas esas cosas. También dijiste que estabas perdiendo el tiempo conmigo, le recordé. Esta vez el silencio fue más largo. El café se había llenado un poco más, el ruido de conversaciones alrededor hacía que nuestra mesa pareciera aún más aislada. Finalmente volvió a hablar. Las cosas no son tan simples como parecían en ese momento. Esa frase me confirmó lo que ya sospechaba. Lo que había cambiado no era su percepción de mí. Era su percepción de mi dinero. La miré directamente. ¿Esto tendría algo que ver con lo que descubriste en la reunión con los abogados? Ella levantó la vista rápidamente. No es eso. Pero lo dijo demasiado rápido. No insistí en la acusación. No hacía falta. Ambos sabíamos cuál era la realidad. Ella tomó un sorbo de café y luego dijo algo que parecía un intento de reconstruir la conversación. Tal vez podríamos empezar de nuevo. Esa frase habría significado mucho hace un mes. Tal vez incluso habría significado algo hace 2 semanas. Pero después de aquella risa en la cocina, y después de aquella reunión con los abogados, algo dentro de mí ya se había movido demasiado lejos. No sentía rabia. No sentía ganas de vengarme. Simplemente ya no sentía lo mismo. No creo que funcione así, le respondí. Frunció el ceño. ¿Por qué no? Respiré profundo antes de responder. ¿Por qué no estás aquí por nosotros? Se quedó quieta. Sabía que había entendido exactamente lo que quería decir. No levantó la voz. No discutió. Solo me miró con una expresión difícil de leer. Y en ese momento supe que la conversación que iba a venir después sería la que realmente cerraría todo. Porque ella aún no había aceptado algo que para mí ya estaba completamente claro. Este matrimonio ya había terminado. Solo faltaba decirlo en voz alta. Nos quedamos en silencio varios segundos después de que le dijera que no estaba allí por nosotros. Ella no se levantó de inmediato. Tampoco discutió. Solo me miró, como si estuviera intentando encontrar otra forma de girar la conversación. Finalmente habló. Estás exagerando. Lo dijo en voz baja, casi cansada. No estoy exagerando, le respondí. Suspiró y volvió a mirar su café. La gente comete errores, dijo. Dijimos cosas que no queríamos decir. Negué con la cabeza. Porque esa era la parte que ya no podía aceptar. Tú no dijiste algo que no querías decir, le respondí. Dijiste exactamente lo que pensabas. No levanté la voz. Pero la frase fue más directa que cualquier grito. Ella apretó los labios. No puedes saber eso. Sí puedo. Porque recordaba perfectamente su tono, su sonrisa, la forma en que habló de una vida mejor. Recordaba cómo me había mirado. No como a su esposo. Como a alguien que se había quedado pequeño para sus expectativas. Pasaron unos segundos más. Luego dijo algo que confirmó todo lo que yo ya había entendido. Esto no tiene por qué terminar así. Ahí estaba otra vez. La idea de que todavía había algo que negociar. Pero para mí ya no era una negociación. Terminó el día que te reíste, le dije. Esta vez sí levantó la mirada de golpe. ¿Vas a seguir con eso? Sí. Porque esa risa no fue un accidente. Fue la forma en que mostró lo que realmente pensaba de mí. Y cuando alguien te mira así, es muy difícil volver atrás. Nos quedamos en silencio otra vez. Finalmente ella se levantó. No gritó. No intentó convencerme más. Solo dejó el dinero del café sobre la mesa y tomó su bolso. Antes de irse dijo algo más. Creo que estás cometiendo un error. La miré mientras caminaba hacia la puerta. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo que no había sentido en semanas. ¿Tranquilidad? Porque entendí algo muy simple. El dinero nunca fue el problema. Si ella hubiera querido irse porque ya no me amaba, habría dolido, pero lo habría aceptado. Lo que cambió todo fue la forma en que decidió hacerlo.
La forma en que se sintió superior. La forma en que creyó que yo no valía lo suficiente. Y cuando alguien te muestra cómo te ve realmente, lo mejor que puedes hacer es creerle. El divorcio siguió adelante. La casa se vendió. Dividimos lo que correspondía legalmente. Nada más. No hubo reconciliación. No hubo drama final. Solo caminos separados. A veces pienso en aquella tarde en la cocina. En la risa. Y en cómo una sola reacción puede destruir años de matrimonio. Pero también me recuerda algo importante. El respeto es más valioso que cualquier patrimonio. Y cuando se pierde, no hay cifra que pueda recuperarlo.